nos vamos a centrar sobre todo en pacientes con valvulopatías severas. Vamos a empezar por la mitral y vamos a dar unas pinceladas de qué es lo que estamos haciendo en nuestro centro. Sabéis que la patología mitral es una patología muy frecuente, ¿no? La insuficiencia mitral hasta en el 10% de los pacientes mayores de 75 años y la tricúspide hasta en el 4%. Por lo tanto, es algo que va increciendo, ¿no? Igual no solo la estenosis aórtica, sino también las valvulopatías mitral y tricúspide. Saber que una vez que diagnosticamos a un paciente de insuficiencia mitral severa, tanto si es de origen primario, porque es de causa degenerativa, ¿no? O funcional, secundaria, son pacientes que tienen una elevada mortalidad, independientemente de que nosotros le pongamos tratamiento médico. Esto lo tenemos que tener claro. A pesar de todo ello, por la edad avanzada, por la comorbilidad que tienen los pacientes, por la inaccesibilidad a veces a centros de alto volumen, pues hay un bajo porcentaje de pacientes que realmente llegan al hospital y hay muchos pacientes no tratados, ¿vale? Entonces, desde hace más de 10 años llevamos realizando esta terapia en nuestro centro. Probablemente os habéis encontrado algún paciente ya tratado con terapia, lo que llamamos borde a borde. Lo que hacemos es aproximar los velos. Tenemos dos tipos de dispositivos de dos casas comerciales y básicamente es lo que veis ahí. Es un dispositivo que es como el dispositivo, para que le pongáis cara a estos dispositivos, es como hay dos casas comerciales. Nosotros con la que más trabajamos ahora actualmente es con lo que conocéis como MitraClip, y es un dispositivo que está cubierto de nitinol y lo que es como una pinza que atrapa los velos, como podéis ver ahí. Entonces, como os hemos comentado, luego pondremos un vídeo de cómo es el implante. Se realiza por vía transfemoral con el paciente dormido e intubado y requiere una serie de requisitos anatómicos, ¿vale? La técnica ha ido evolucionando, el dispositivo ha ido evolucionando y entonces cada vez podemos tratar anatomías un poquito más complejas. ¿Qué dicen las guías? Esto, repasarlo. ¿Habéis visto el cambio de diapo ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Las guías de las valvulopatías dicen que en los pacientes con insuficiencia mitral primaria, esto está basado en el estudio Everest, es una indicación clase 2A en los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico y tienen una anatomía favorable, ¿vale? Entonces, nosotros antes hacíamos menos pacientes de estos, hoy en día cada vez hacemos pacientes pues no tan mayores, ya pues con una edad más intermedia, por encima de los 70, en los que empiezan a tener más riesgo quirúrgico y estamos obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Entonces, esto es a lo mejor un poco desconocido, los pacientes se mandan directamente a cirugía y ahora tenemos esta alternativa en pacientes en los que es anatómicamente factible. En las guías europeas es una indicación 2B. A ver, espera, perdón. Creo que con las flechas también. Sí, ¿no? Aquí, vale. Entonces os voy a mostrar un ejemplo. Este es un señor de aquí del área, 86 años, es un paciente pues con algunas comorbilidades, con fibrilación auricular, una enfermedad de Graves, una trombocitemia y un carcinoma papilar de vejiga que está en remisión, ¿no? Tiene alteración de la función renal con una creatinina de un 1,4 y está bien tratado médicamente, pero ya es un paciente que está con diurético, con furosemida y que tiene un score pues no muy alto de mortalidad en quirófano, pero que tiene 86 años, ¿no? Entonces, pues es un paciente típico que se puede beneficiar de este tratamiento. Esta es pues su ecografía, es un paciente con una insuficiencia mitral severa que ya tiene un poquito de disfunción ventricular, y el mensaje un poco para vosotros es que los pacientes, aunque estén bien y tengan la función normal, que no es el caso, es que no hace falta que estén a tope de diuréticos para tratarlos, ¿no? Una vez que se diagnostica la insuficiencia mitral severa o tenemos sospecha de que pueda ser moderada severa, es importante remitirlos a nuestro centro porque es más eficaz el tratamiento cuanto antes lo realicemos, ¿vale? Existen distintos scores para ver qué pacientes van a tener más o menos riesgo, pues basados fundamentalmente en la edad, en la función ventricular y en el riñón. Este es uno de ellos que os dejo ahí,
pero bueno, que hay distintos scores que se pueden utilizar distinto de los del quirófano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día? El paciente normalmente, y os ponemos aquí una foto, viene a hacerse un eco transesofágico. Tiene que venir en ayunas y entonces hacemos un estudio de la anatomía valvular. El paciente viene en ayunas y se va. La prueba tarda en realizarse unos 20 minutos y con esto nosotros decidimos si el paciente va a ser un buen candidato a esta terapia. Estas son imágenes de eco transesofágico. Veis que obtenemos imágenes tanto 2D como 3D y existen distintos estudios que ya han demostrado que este tratamiento es mejor en cuanto a supervivencia en pacientes mayores, sobre todo con respecto a no hacer nada, ¿no? Es difícil que vayamos a encontrar un estudio con respecto a la cirugía. Entonces, simplemente que tengamos ahí el mensaje de paciente sintomático con insuficiencia mitral severa degenerativa, o sea, que normalmente es por prolapso, por calcio o pacientes radiados, que tengamos ahí que no, ahora, hoy en día, igual que la TAVI es una alternativa a la cirugía, estos pacientes es importante que los remitáis pronto a la consulta de válvulas, porque hay pacientes que nos están llegando en estadios muy avanzados de la enfermedad. Esto es cuando ya avanzamos el dispositivo vía transeptal, luego lo comentará la doctora del Trigo, ya estamos dentro de la aurícula, pasamos un poquito más adentro, veis que el dispositivo, no sé si podéis ver aquí, está ya dentro del ventrículo y lo que se hace es una captura de velos. Aquí se ve muy bien, como veis, los velos de la válvula mitral están dentro del dispositivo, el dispositivo se cierra con lo que llamamos grippers y entonces la insuficiencia mitral, veis en la imagen de la derecha, que se reduce. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? Que es un procedimiento muy seguro. Es un procedimiento que se ha demostrado pues, ya en series muy grandes, que es un procedimiento muy seguro con muy pocas complicaciones. Este es el resultado. Hacemos múltiples complicaciones antes de liberar el dispositivo, de que los velos están dentro y de que no existen jets raros. Este es el ecocardiograma de control a los 3 meses. Bien, eso sería en cuanto a los pacientes con insuficiencia mitral primaria. ¿Y los de la secundaria? Pues los de la secundaria serían fundamentalmente los pacientes que tienen disfunción ventricular por debajo del 50%. Habréis oído hablar del estudio COAP, que es el estudio más importante que hay en insuficiencia mitral, en el que se compara este tratamiento frente a tratamiento médico y ya se vio beneficio tanto en ingresos por insuficiencia cardíaca como en mortalidad. A la derecha podéis ver que se reduce la mortalidad del 46% al 29% y por eso es indicación en las guías europeas y americanas DOSA. Tenemos resultados ya 5 años y simplemente transmitiros pues, que es un procedimiento muy seguro, ¿vale? Que el número de complicaciones relacionadas con el dispositivo es muy bajo, de 1,4%. Y los procedimientos, bien por intervencionismo o por quirófano, son menos frecuentes que en el grupo control. Por lo tanto, transmitir el mensaje de que es en cuanto a seguridad que le ofrecemos a un paciente, que es un procedimiento muy seguro en el que normalmente estos pacientes no tienen luego que ir a quirófano. Estos son los resultados publicados hace muy poquito, hace 15 días. Veis cómo se reduce el número de hospitalizaciones y veis cómo se reduce la mortalidad a los 5 años de manera muy significativa, ¿vale? Estas serían un poquito las conclusiones. Mostraros otro ejemplo. Este es un paciente de 83 años con disfunción ventricular por una cardiopatía isquémica que está con un tratamiento médico pues, bastante óptimo. Este paciente era del Escorial, pero con una función renal con una creatinina de 2,7. Entonces, pues en este paciente ya se nos plantea un poco más. Hay gente que nos pregunta mucho si este paciente se va a beneficiar o no porque ya tiene un estadio avanzado de la enfermedad y ni siquiera lo pueden titular. Pues estos pacientes que tienen riesgo alto y que no los podemos operar, pues también se benefician de este tratamiento, ¿no? Es un paciente con disfunción ventricular, como veis aquí, severa, con insuficiencia mitral severa y lo valoramos por eco transesofágico. Y realizamos nuestros scores y nuestra evaluación de la anatomía y la cosa es pensar siempre qué podemos ofrecer a este tipo de pacientes. Esta es una imagen 3D simplemente para que veáis una válvula como la vemos nosotros en hemodinámica y en el campo quirúrgico, es la visión anatómica, ¿no? Esto sería el velo anterior y el velo posterior para que tengáis una idea.
Y el procedimiento se hace igual que hemos explicado previamente. Cruzamos el recto con el catéter y pasamos del lado derecho al lado izquierdo. Introducimos el dispositivo y una vez que pasamos dentro del ventrículo, después de múltiples comprobaciones de que estamos bien alineados, pues clipamos los velos. Este es el resultado final del procedimiento. Por concluir un poco la parte de la mitral, decir que la insuficiencia mitral es una patología muy frecuente con una elevada morbimortalidad, que tenemos que seguir estas guías a las que he hecho referencia y que este tratamiento pues, es una opción segura y eficaz en pacientes ancianos y en pacientes no ancianos que sean de alto riesgo. Ahora os voy a pasar con María, que os va a contar un poquito. Os hemos hecho aquí un mini vídeo de qué es lo que hacemos en el centro, que sabéis probablemente todos lo que hacemos en quirófano, pero para que veáis qué es lo que hacemos con el paciente cuando llega aquí, ¿vale? Bueno, un poco como muy bien ha comentado Vanessa, pues es un poco nuestra idea es que veáis cómo tenemos organizado la sala de hemodinámica. Son procedimientos en los que interviene Vanessa en el campo de la imagen, que es esencial. Es necesario también un apoyo muy importante por parte de enfermería, y aquí nos veis, somos dos operadores, aquí está el doctor Oteo y aquí estoy yo. Desde el punto de vista intervencionista, bueno, pues con un planteamiento que algunas veces es un poquito aparatoso. Con este dispositivo, pues aquí veis cómo el delivery system, para que nos entendamos, que es como una especie de jamonera, como le decimos, a través de la cual pues va un catéter guía, y a su vez a través de este catéter guía, como podéis ver, pues es a través del que avanzamos el dispositivo. Nos guiamos tanto con escopia, como veis en la parte izquierda de la imagen, como por ecografía, y en ocasiones utilizamos también la fusión de la ecografía en la escopia. Aquí veis los distintos pasos que previamente os ha mostrado Vanessa. Hemos metido ya el dispositivo y ahí estamos, pues justo lo que llamamos capturando los velos con nuestro clip abierto. Veis que una vez que pues hemos cogido los velos, lo que se hace es comprobar con color cómo el jet, que inicialmente suele ser muy llamativo, pues va disminuyendo, y cómo la insuficiencia mitral pues se va corrigiendo. Aquí veis la imagen 3D. Esta técnica lo que hace es un poco mimetizar lo que en su día era el Alfieri quirúrgico, que era dar un punto en el centro de la válvula mitral para disminuir la insuficiencia mitral. Entonces, bueno, son procedimientos, siempre les explicamos a los pacientes que son procedimientos largos, no porque conlleven un gran riesgo, como ha mostrado previamente, sino porque, bueno, pues necesitamos múltiples comprobaciones, sobre todo desde el punto de vista de la imagen, de que está todo correcto y de que no vamos a tener ninguna incidencia con el dispositivo. Veis ahí cómo pues, estamos aquí implantando un segundo dispositivo, es decir, también son procedimientos largos por esto. Hay veces que con un clip se resuelve la insuficiencia, hay veces que hace falta 2, 3, hasta 4 hemos llegado a poner, y cada dispositivo, como hemos dicho, pues requiere de un posicionamiento exhaustivo y de múltiples comprobaciones, por lo cual son procedimientos, lo decimos también siempre para que la familia de los pacientes no se alarmen, procedimientos largos. Aquí veis ya cómo estamos retirando el dispositivo y cómo estamos cerrando el acceso femoral. Habitualmente dejamos el acceso femoral con un precierre, y son procedimientos muy seguros. Por precaución, el paciente pasa 24 horas en la unidad de cuidados intensivos de cardiología. Nuestra idea es que al día siguiente ya pase a la planta, y 48 horas después del procedimiento, si no hay ninguna incidencia, como suele ser el caso, el paciente estaría de alta, y a las 24 horas está ya deambulando por la planta con una recuperación pues mucho más rápida que una cirugía. Entonces, bueno, ya una vez hablado de la tricúspide, queríamos ahora hablaros un poquito de las técnicas que son aún más nuevas con respecto al tiempo de intervencionismo sobre la válvula mitral. Entonces, bueno, vemos claramente que la insuficiencia tricúspide se asocia también a una mortalidad. Sí que es verdad, con un seguimiento muy a largo plazo, pero vemos también que incluso una insuficiencia tricúspide moderada pues se asocia a una menor supervivencia. Sin embargo, todos tenéis pues la experiencia de que durante muchos años no hemos tocado la tricúspide,
casos incluso de pacientes ya hace años, ¿no? Pero adictos a drogas por vía parenteral que presentaban una endocarditis en la tricúspide, que se quitaba la tricúspide y se dejaba una tricúspide, una insuficiencia tricúspide libre, ¿no? También durante muchos años hemos vivido con la creencia de que los pacientes que tenían valvulopatías izquierda, si corregíamos esa valvulopatía izquierda, pues la insuficiencia tricúspide iba a mejorar. Cuando te pones un poquito a ver, estos son artículos de hace muchísimos años, de los años 60, con pacientes reumáticos y con muy poquitos pacientes, pero bueno, son cosas que hemos ido y que incluso determinados cardiólogos clásicos pues tienen ese convencimiento. También nos encontrábamos que los pacientes que enviábamos a cirugía aislada de la válvula tricúspide tenían muy mal pronóstico, es decir, veis aquí que esto es un estudio relativamente reciente, de ahora unos 5 años, pacientes con una edad media de 55 años que no tenían valvulopatía izquierda tenían una mortalidad del 8%. Hay series que en pacientes que ya están operados de la valvulopatía izquierda elevan esta mortalidad hasta el 30%, por lo cual teníamos una patología más insidiosa, como es el lado derecho, mucho más insidioso del lado izquierdo, porque nos va a dar edemas, pero no nos va a dar un edema agudo de pulmón, y con unas técnicas quirúrgicas con una mortalidad muy elevada. Entonces, bueno, también tenemos el hecho de que no sabemos muy bien apreciar el riesgo quirúrgico de estos pacientes, porque los scores quirúrgicos están sobre todo encaminados al lado izquierdo. Por esto surgen también en los últimos años unas escalas de riesgo que lo que intentan predecir es tener en cuenta los síntomas y las alteraciones analíticas que da el fallo cardíaco derecho, e intenta meter un poco estas variables en la valoración del riesgo del paciente. Entonces, bueno, con esto y con la creencia y la experiencia de que tenemos que, cuando valoramos una insuficiencia tricúspide, no solo tenemos que estar atentos a la disnea, sino que tenemos otros, y eso lo veis vosotros, una clínica más insidiosa, son pacientes que pues empiezan a tener en ocasiones síntomas un poco anodinos, como el dolor postprandial después de comer, como que empiezan a estar más desnutridos, como que empiezan sí a tener edemas y a encontrarse sobre todo muy cansados, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos transmitir es que tenemos que prestar atención a estos síntomas para intentar coger esta enfermedad, para la que ahora veremos posteriormente que tenemos últimamente otras opciones de tratamiento, antes de que ya tengamos una disfunción cardíaca derecha importante y la situación pues sea irreversible. Como os comentaba, surgen en los últimos años, en base al desarrollo de la tecnología, múltiples dispositivos para tratar la insuficiencia tricúspide. Veremos actualmente que los que están más desarrollados actualmente son los clips, como os ha enseñado Vanessa Mitrales, pero con un catéter de entrega especial para poder acceder a la tricúspide, y veremos también cómo están los stent bicadas. Sea cual sea la técnica que usamos, lo que tenemos claro es que si conseguimos reducir la tricúspide, estos pacientes van a ir mejor. Este es un estudio que agrupó distintas técnicas distintas técnicas transcatéter, ninguna quirúrgica, y se vio una reducción clara de la mortalidad en aquellos pacientes en los que el procedimiento era exitoso. Tenemos las guías de práctica clínica que nos dicen que cuando un paciente se va a operar del lado izquierdo, si tiene ya dilatación del anillo, es una indicación para hacer anuloplastia, y también nos dicen que en pacientes de alto riesgo tenemos ya que empezar a tener en cuenta estas técnicas transcatéter. Entonces, un poco, ¿cuál sería la duda? Es decir, ¿vamos a hacer un procedimiento invasivo a todos los pacientes con insuficiencia tricúspide? Pues claramente tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, tenemos que ver en los pacientes que empiezan a tener síntomas, pero lo ideal sería que pudiésemos tratarlo antes de que exista una disfunción cardíaca y antes de que el fallo hepático renal esté en una situación irreversible. Pues, obviamente ese estadio inicial
pues en los pacientes que están sintomáticos pese a tener ya un tratamiento diurético, sería donde sería óptimo derivarnos estos pacientes para el intervencionismo. Como os ha enseñado Vanessa, en la mitral teníamos el MitraClip, en la tricúspide tenemos el TriClip, no somos originales con los nombres. El estudio randomizado se ha publicado hace poco, es un estudio con un poco de menos pacientes, del cual se hacen muchas consideraciones, porque bueno, cogió toda la época COVID con muy poquitos ingresos por insuficiencia cardíaca y se cogieron a pacientes que realmente estaban, bajo nuestra percepción, demasiado bien, es decir, que no tenían, nosotros los pacientes que tratamos habitualmente, pues son pacientes con más comorbilidades y con un estadio un pelín más avanzado. Sobre resaltar que si el MitraClip es un procedimiento muy seguro, cuando estamos en el lado derecho, estamos en el lado venoso, esto es aún más seguro, es decir, veis aquí las complicaciones con un total de 3 complicaciones en 172 pacientes tratados y que bueno, pues, mayoritariamente son o relacionadas con el fallo renal o relacionadas con el sangrado, porque es verdad que son pacientes que como tienen ya algún cierto grado de disfunción hepática, pues tienen más tendencia al sangrado. ¿Qué se vio? Pues que se vio que los pacientes mejoraban desde el punto de vista de la calidad de vida, probablemente porque era un seguimiento únicamente a 12 meses y por los factores que hemos comentado anteriormente, pues no se vio una clara disminución ni en la mortalidad, como era esperable en el lado derecho, ni en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que a lo mejor sí que es lo que esperamos bien con un seguimiento más a largo plazo fuera del periodo COVID. Estas son las conclusiones y, bueno, poneros también un caso clínico. Si bien, bueno, pues esta es una técnica para pacientes que por edad o por comorbilidades pues no sean candidatos a cirugía, también estamos abordando muchos pacientes que es que ya llevan muchas cirugías, ¿no? Pacientes con 1, 2, incluso 3 esternotomías previas, en los que abordar una segunda, tercera o cuarta cirugía cardíaca pues tendría un riesgo inasumible, ¿no? Esta es una mujer que no era mayor, que era joven, pero que tenía ya 2 cirugías de recambio valvular del lado izquierdo, que empezaba a necesitar dosis crecientes de diuréticos y que pues, se encontraba cansada, no tenía buena clase funcional. Vemos que la insuficiencia tricúspide es muy importante, ¿de acuerdo? En ella, porque la distancia entre los velos inicialmente era muy elevada, planteamos un tratamiento diurético intensivo. Como muy bien ha enseñado Vanessa previamente, valoramos tanto por eco transtorácico como transesofágico y planteamos un procedimiento que es muy similar al previo, pero nos movemos en la tricúspide. Bueno, veis ahí cómo estamos alineando. Sí que es verdad que en la tricúspide con mayor frecuencia necesitamos más de un dispositivo. Ahí veis cómo había ya uno implantado y estábamos implantando el segundo. Estamos confirmando que los velos están correctamente cogidos para que no vaya a haber ningún tipo de desprendimiento. Y bueno, pues esto es un poquito lo que solemos hacer, es un esquema. Habitualmente lo que solemos hacer es coger entre el velo septal y el velo anterior. En otras ocasiones también pues clipamos entre el velo septal y el velo posterior, consiguiendo los esquemas que veis ahí. ¿Y qué es lo que hicimos en esta paciente? Pusimos 2 clips entre el velo anterior y el septal y un tercer clip entre el velo posterior y el septal, y veis ahí, bueno, pues como el resultado, incluso a los 6 meses, pues es de una disminución clara de la insuficiencia tricúspide, con una mejoría también, como era esperable, en la situación clínica de la paciente. Un poco también para los pacientes tratados con esta técnica que os lleguen, pues resaltar que si bien nuestro objetivo a largo plazo, cuando se corrige una reducción adecuada de la insuficiencia tricúspide, es poder reducir los diuréticos, no nos gusta tocarlos, es decir, mantenemos la dosis que el paciente tenía previamente en los 3-4 primeros meses. ¿Por qué? Porque no queremos sobrecargar el ventrículo, queremos dejar un poquito de tiempo a que esos clips que hemos puesto hagan un poquito de efecto anuloplastia y reduzcan el tamaño del ventrículo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también nos encontramos pacientes, sobre todo en la tricúspide, en los que el ventrículo está tan dilatado o la distancia entre los velos es tan elevada que no podemos
no llegamos, para que nos entendamos, con los bracitos de nuestro dispositivo a agarrarlos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues en estos pacientes tenemos lo que se llama el reemplazo valvular heterotópico, es decir, vamos a dejar la insuficiencia tricúspide en pacientes como esto, veis aquí que prácticamente fuga toda la válvula y que no habría forma, con las características técnicas que tiene un clip de agarrar a la vez los dos velos, pues vamos a plantear el poner lo que se llama un stent bicava. ¿De acuerdo? Estos son pacientes que, como veis aquí, precisan también un TAC para que midamos bien sobre todo las cavas, ¿de acuerdo? Y planteamos esta técnica que consiste en poner un stent valvulado en la cava superior y un stent valvulado en la cava inferior. Dejamos la tricúspide tal y como está, pero contenemos el reflujo de la insuficiencia tricúspide al resto del organismo. Pues veis ahí que se implantan stents de muy elevado tamaño, tanto en la cava superior como en la cava inferior. Estos pacientes precisan también un cateterismo derecho para asegurarnos que realmente van a tener un beneficio, y lo que se ha visto en distintos estudios pues es que hay un beneficio claro en la calidad de vida y que son nuevamente procedimientos muy seguros en los que la principal complicación que tenemos, como decíamos anteriormente, es el sangrado probablemente derivado de la disfunción hepática en estos pacientes ya con una enfermedad muy avanzada. Veis aquí, os ponemos el caso de una paciente que también operada previamente del lado izquierdo y que tenía un gap, como veis ahí en estático, que era demasiado grande, mayor de 1 centímetro, por lo cual para nosotros suele ser inabarcable. Hicimos un cateterismo derecho en el que se vio que la onda V en las cavas era pues mayor de 15, ¿de acuerdo? Ahí la veis en torno casi a 20 y muchos, casi 30, ¿de acuerdo? Y lo planteamos para este procedimiento. Es un procedimiento rápido, bastante seguro, en el que lo que hacemos es pues, implantar, guiado por escopia. Ahí veis cómo estamos implantando el stent en la cava superior. Es un dispositivo autoexpandible que se puede recapturar si la posición no nos gusta, y que lo que hace es, como decíamos previamente, colocar un stent con una válvula en la cava superior y otro, como veis aquí, en la cava inferior. Nuestra principal limitación es la distancia a la suprahepática y es algo que se valora mediante el TAC. Entonces, bueno, la cava inferior es también muy importante que veamos con eco cuánto estamos sobresaliendo a la aurícula para que no haya ningún tipo de desplazamiento de la válvula y tampoco haya leaks. Entonces, bueno, veis aquí cómo queda el stent valvulado de la cava inferior, y veis en la radiografía de tórax cómo se ven los dos stents en la cava superior y en la cava inferior. Entonces, bueno, poco más, no queríamos extender. Deciros que, pues como muy bien ha comentado Vanessa, tenemos muchas nuevas técnicas para el tratamiento de las valvulopatías mitral y tricúspide. Somos también un grupo muy activo en todos los dispositivos que van saliendo. Ahora vamos a entrar en un nuevo estudio para válvulas de implante ortotópico, es decir, para una sustitución transcatéter de la válvula tricúspide, y que creemos que con un riesgo, como habéis visto, del procedimiento muy bajo, en ningún caso comparable a la cirugía, pues podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes si somos capaces de tratarlos antes de que tengan una disfunción de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo, en caso de la mitral, muy avanzado. Gracias por este rato de atención.